¿Se acuerdan cuál es el tema de ayer? El tema. ¿Ok? Cuando tocar el manto no es suficiente. El tema de hoy lo hemos titulado Cuando la fe es puesta a prueba. Cuando la fe es puesta a prueba. Ese es el tema de esta noche. Y saludamos también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bien, hermanos queridos, vamos a nuestra Biblia, al libro de San Marcos, el capítulo número 5. San Marcos, el capítulo número 5. San Marcos, como ya hemos sabido, tiene ese capítulo 5, 3 extraordinarias historias y relatos de impacto donde Jesús mostró y transmitió su poder, reconociendo que para él no hay imposibles. Y uno de los grandes casos, el endemoniado gadareno, la transformación que sufrió ese hombre estando a los pies de Jesús. Y luego tenemos aquella mujer con flujo de sangre que se encontró en el camino cuando Jesús iba a la casa de Jairo, que es el segundo relato y termina de tercero. ¿Alguna vez usted ha puesto o su fe ha sido puesta a prueba al máximo? A veces oramos porque somos educados para orar. A veces pedimos al Señor porque somos cristianos y debemos hablar con Dios. Pero a veces, hermanos, oramos y queremos tocar la fe. Y queremos que el milagro de Dios sea palpable, sea absoluto, sea inmediato y que la fe rebose y que todos los que oran con nosotros tengan la misma fe. Tenemos nosotros una buena amiga que es doctora y ella atiende niños pequeños, enfermedades de niños pequeños, y entonces ella nos cuenta que a veces llegan padres con sus hijos graves al hospital y de esos niños tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Y entonces ella nos ha contado que cuando llevan esos niños con ese tipo de problemas y ella va a entrar a atender o van a llevar al niño al quirófano, los padres se angustian, lloran, piden, ruegan en el pasillo del hospital. Y ella cuenta que muchas veces ella se ha regresado y le ha dicho: mire, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Tiene fe en Dios? La mayoría de la gente le dice que sí. Entonces ella es muy directa y ella dice: si tiene fe en Dios, no gaste su fuerza llorando, arrodíllese hasta que el niño salga del quirófano. Amén. Y dice que muchas personas van a la sala de espera y en vez de estar sentados llorando y lamentándose y dando vueltas y preguntándole a cada enfermera que sale, se postran de rodillas a orar. Y ella dice: hemos visto milagros que solo Dios en su poder como respuesta a la oración. Porque hay momentos que la fe hay que ponerla a funcionar tan palpable cuando la necesidad es de ese tamaño y amerita de eso. Entonces cuando la fe es puesta a prueba. El versículo con el que vamos a comenzar es el versículo número 21. San Marcos capítulo 5 y el versículo número 21 dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Les dije yo que el secreto está en los detalles. Una gran multitud. Y mientras se reúne la multitud con Jesús, dice el versículo 22, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva.
Y el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Y aparece otra vez la multitud, pero dice que la multitud le seguía y ¿qué más? Y le apretaba. El capítulo 9 del libro de San Mateo 18, resulta que este relato se plantea de la siguiente manera. San Mateo capítulo número 9 y el versículo 18. San Mateo 9, 18. El mismo relato con una visión diferente. El mismo relato con una visión diferente. Dice el versículo 18, mientras él le decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo, ¿cómo le dijo, hermanos? Óigame. ¿Qué dice Marcos? ¿Y qué dice Mateo? Bueno, ahora la pregunta es, ¿estaba muerto o estaba agonizando? Agonizando, dice Marcos. Pero Mateo, ¿qué dice? ¿A quién le creemos? A los dos. A los dos. Todavía estaba viva, ¿verdad? Pero aquí dice que estaba muerta. O sea que ya no está agonizando, aquí ya está muerta. Y hay una diferencia en esos dos versículos, pero no vamos a centrarnos en eso, sino a mostrar que la importancia de buscar a Jesús, a veces, como le tocó a este hombre, en el momento crítico, en el momento más difícil, él llega y corre a Jesús. Y casi siempre los que acuden a Jesús con un enfermo son las esposas, las mamás. A veces el papá se queda, ¿no? Y la que va la mamá, pero en el caso aquí es Jairo. Jairo es el que corre, Jairo es el que llega donde Jesús y se postra a los pies de Jesús. Y le dice a Jesús, mi hija está agonizando, se está apagando, se le está acabando la vida. Y San Mateo dice, estaba muerta cuando llegó y le dijo, mi hija agonizó, ha muerto. Pero cuando él llega donde Jesús y se postra y le dice, Señor, ella está agonizando. Dice el versículo número 24. Entonces fue con él y lo seguía una gran multitud. Otra vez, la multitud detrás de Jesús caminando. Mientras Jesús va caminando, la multitud se encuentra en el camino con la mujer de flujo de sangre. Y Jesús se detiene para interrogar a la mujer, para sanar a la mujer. Y como decíamos en el tema anterior, y la mujer le contó toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevaba rezagado la mujer que necesitaba contarle a alguien? Y se presenta la oportunidad. Jairo está precisado por su enfermedad, por su hija grave o muerta, que él va camino donde ellos para buscar una solución en Jesús. Pero resulta que en el camino el Señor se encuentra con la mujer toca el manto, el Señor la hace público, el problema de ella le da una solución pública y todo el proceso para Jairo se detiene. Y el versículo siguiente que vamos a encontrar ahora a Jairo es el versículo número 35 en adelante. Y el versículo 35 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, vinieron los de su casa, los siervos de la casa del dignatario de la sinagoga, y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Solamente quiero hacer un alto aquí por el versículo de Mateo. Algunos comentaristas bíblicos, de muchos comentarios bíblicos, para no contradecir los dos evangelios, dicen que era muy probable que cuando la hija murió, él salió donde Jesús, a buscar a Jesús. Y que cuando él vio que la hija agonizó, él salió corriendo de Jesús y le dijo, Señor, mi hija ha muerto, mi hija murió. Y Marco dice que él dijo, está agonizando, está en los últimos momentos. Y algunas personas de los comentaristas dicen que cuando los discípulos, los seguidores, los siervos llegan donde Jairo y le dicen, no molestes al maestro si tu hija está muerta. ¿Me entiendes? Como que él sabía que estaba muerta, los siervos llegaron y le confirmaron y le dijeron, no molestes al maestro si ella está muerta. No hay nada que hacer.
Y el versículo dice, el versículo 35, cuando Jesús oyó lo que le dijeron a la mujer, al hombre, mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? En otras palabras, la expresión de los cielos es: no hay nada que hacer, se llegó al límite, llegamos hasta donde podemos llegar. Y sí, hermano, el médico llegó hasta donde podía, el enfermero llegó hasta donde podía, la salud llegó hasta donde podía, la vida de ella llegó hasta donde podía. Pero cuando no podemos, entonces Jesús puede por nosotros. Y esa es la grandeza del Evangelio, esa es la grandeza del poder de la palabra de Dios, esa es la grandeza del nombre de Jesús, que los límites más grandes del ser humano son traspasados cuando ponemos la confianza en Cristo, nuestro soberano Señor. Y Jesús dice, cuando oyó lo que le decían, dice el versículo número 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decían, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esa expresión, no creas, no temas, no vivas atemorizado. Recuerda que hay una solución. No tienes por qué vivir sumergido en el fracaso, en el temor, en el miedo. Hay una solución en Cristo Jesús. Pero tienes que dejar de temer de balde, tienes que dejar de vivir atemorizado, tienes que dejar de vivir nervioso, con los nervios alterados. Tienes que creer que Dios es posible de resolver los problemas de tu vida. Y allí Jesús se enfoca donde Él. Y el versículo dice lo siguiente, versículo número 36. Pero Jesús, una vez que oyó lo que se le dijo, no temas, cree solamente. Y el versículo 37 menciona la palabra: y no permitió que nadie lo siguiera. No permitió que nadie lo siguiera. ¿Se acuerdan, hermanos? El versículo número 21 dice que con Jesús estaba una gran multitud. El versículo número 24 dice que con Jesús iba una gran multitud. El versículo número 35 dice que los discípulos le dijeron: la multitud te aprieta. Pero en el versículo 36 dice que Jesús le dijo a la multitud: hasta aquí llegan ustedes. Ustedes no me van a seguir allá, no van a ir conmigo. Porque llega un momento, hermanos, en las crisis humanas, llega un momento en tu necesidad, llega un momento en tus luchas, un momento en tu derrota, que la multitud que no cree se aparta para que Jesús trabaje solamente con aquellos que le pueden creer. Y aquí las cosas se separan. Llega un momento donde Dios va a trabajar con los que tienen fe, con los que le creen, con los que confían, con los que han creído en su poder, en su gracia. Y ahí se separa la multitud de los que tienen fe. Y el versículo dice que Jesús solamente tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo. Vinieron a la casa del alto dignatario de la sinagoga, y vuelve otra vez la multitud. Cuando Jesús llega a la casa del alto dignatario, se encuentra con una multitud. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Dice el versículo número 39. Entonces Jesús les dijo a la multitud, antes que cuando entró a la sinagoga, dice, y vio, ¿qué vio, hermanos? El alboroto de ¿quién? ¡Wow! Vio el alboroto de la multitud. Nosotros los seres humanos somos dados a hacerle caso a la multitud. Nos encanta la multitud. Nos encanta la gente. Nos encanta ver un montón de gente. Y cuando usted le dice, mire, ¿cómo estuvo? Estuvo pobre, dice, no había gente. Pero hermanos queridos, llega un momento donde la fe se separa de la multitud, porque Dios trabaja con personas que le creen, que son capaces de desarrollar la fe en Cristo Jesús. Y el versículo por eso dice que Jesús le dijo, mire, ustedes se quedan, toda esta multitud se me queda, solamente va a ir Pedro, va a ir Jacobo, va a ir Juan, voy a ir yo, vas a ir Jairo conmigo. Y cuando llegan a la casa donde estaba la niña, dice el versículo, Jesús le dijo, ¿y por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, la niña está dormida. Tengan fe, tengan confianza. El problema no los ha derrotado, el problema no está terminado, el problema no debe agobiarlos. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucedió con la gente? Dice el versículo, y la gente se burlaban de él. Versículo 40.
y la gente se burlaban de él. Entonces Jesús, echando fuera a todos. ¿Cuántas multitudes ha sacado Jesús del camino, verdad, hermanos? Primero, aquella gran multitud a la orilla del lago. Aquella multitud que lo siguió con la mujer, aquella multitud que estaba cuando le dieron la noticia a Jairo, aquella multitud que está alborotada afuera de la casa llorando, y aquella multitud que estaba burlándose de las palabras de Jesús. Multitudes, hermanos, cantidades. Y el versículo dice, se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña, o sea, Jairo, a la madre de la niña, a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y él, y entraron a la casa, a la cama o al cuarto donde estaba la niña. Y dice el versículo 41, tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y la gente, ¿qué hizo la gente? Se quedó llena de asombro. Se quedó llena de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que le dieran de comer a la niña. Ese es el relato que todos conocemos del milagro de Jairo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las formas con las que Dios trata con su siervo que está preocupado por su hija agonizando? ¿Cuándo es que la fe es puesta a prueba? En primer lugar, mis queridos hermanos, Jesús es el fin de lo imposible. Debemos entender que Jesús es el final de lo imposible. Cuando el ser humano no puede, cuando se siente cansado, agobiado, herido, golpeado, despreciado, desechado, hay esperanza en Cristo Jesús. Y la fe debe llevarme a ese sentir, que en Cristo hay esperanza, que hay vida, que cuando siento que estoy derrotado, todavía hay esperanza. Cuando siento que se me han cerrado las puertas, cuando siento que me han dado la espalda, hay esperanza todavía en Cristo Jesús. Segundo, mis queridos hermanos, ¿cuánto tiempo pasaría desde el versículo número 21, 22 hasta el versículo número 43? ¿Cuánto tiempo pasaría? Imagínense ustedes, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Jesús venía, en el camino se encontraron a la mujer tocó el manto, Jesús viene saludando, el deseo de toda la gente es que Jesús viene saludando, bendiciendo a la gente, a los niños, a los adultos, a los ancianos, y él va con la gente en esa procesión, sin precipitarse. Apareció la mujer con flujo de sangre, se detuvo la procesión, Jesús la entrevistó, preguntó quién era, ella no quería aparecer, y dice la Biblia que le contó toda la verdad a Jesús, y yo me imagino que dijo, Señor, hace 12 años empecé así. Ahora, mis queridos hermanos, para contar la historia, y Jairo está con una crisis, con una necesidad urgente, que hemos corrido y le hemos dicho al Señor, Señor, ahora quiero la respuesta, ahora quiero la señal, ahora quiero que tú me respondas. ¿Sabe, mi querido hermano? Entre más larga es la espera de la respuesta de Dios, más dulce es el milagro que Dios nos da. A veces hay que pasar 8, 5, 7, 9, 10 años orando al Señor, pidiendo, rogándole al Señor. No te detengas, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y entre más larga es la espera, más dulce es el milagro cuando llegue. Cuando Jairo, si la hija de Jairo estaba agonizando, y Jesús hubiera llegado y hubiera encontrado a la hija viva, el milagro hubiera sido bueno, pero no hubiera sido excelente. Pero cuando la hija murió, levantarla de los muertos, que volviera a agarrar color, sus labios, su cara, su mejilla, su mano, levantarse, abrir los ojos y ver a Jesús, eso era extraordinario, porque entre más larga la espera, más dulce es el milagro. Hay gente que dice, mire, ore solo una vez, Dios ya sabe. Oye, hermano, pero hemos aprendido que en la oración no es así. Entre más luchamos con Dios, entre más luchamos con nuestra fe puesta en el Señor, más dulce es el milagro. Ahora, el versículo dice, el versículo número 40, y echando fuera a todos ¿quiénes?
la muchedumbre. Tomó solamente a Jairo, a Pedro, a Jacobo, Juan, la mamá, él, y entraron a la casa, al cuarto. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque Jesús hace milagros solamente a personas que le creen. Jesús hace milagros a personas que le creen. Si tú le crees a Dios, si tú tienes una circunstancia, una situación difícil y no encuentras la salida, no encuentras la solución, no ves dónde está el límite, recuerda que Dios hace milagros a personas que le creen. Y aquellas personas que no le creen tienen que conformarse solamente con que oyen el testimonio de aquellos que le han creído a Dios. Y hay gente que nunca oye nada, ni ve nada, ni siente nada, porque no tienen fe en el Señor. Y aquí el Señor nos está enseñando, nos está diciendo que Él hace milagros con personas que le creen. ¿Qué es el tiempo de Dios? ¿Qué es el tiempo de Dios? ¿Cuántas veces sufrimos de más porque no hemos hecho caso al tiempo de Dios? Es el tiempo de Dios, hermanos, el que es perfecto. Y Dios hace milagros a personas que le pueden creer. Y el versículo dice: tomó la mano de la niña, levantó a la niña, le dio ánimo a la niña, tomó la mano, le dijo: levántate, te doy una orden, levántate. Si el libro de Mateo tiene razón, si el libro de Mateo 9:18 tiene razón y la niña había muerto antes, o si la niña murió en el camino, como dice Lucas, si la niña estaba agonizando y murió en el camino, o murió cuando Jairo salió, no importa. Lo importante, queridos hermanos, queridos amigos, lo importante es que Jesús tiene poder para levantar de las cenizas a alguien si fuese necesario. Que Jesús tiene poder para traer de la muerte a alguien, ya lo ha hecho. Que Jesús tiene poder para levantarnos de la desgracia, de la miseria, del fracaso. De Jesús tiene poder para levantarnos aún de las cenizas, si eso fuese necesario. Pero es necesario ¿qué? Creer en Jesús. Es necesario creer que Dios puede. Estás atravesando alguna situación difícil, para ti es imposible, para ti ha visto que se acaban las opciones, humanamente se acaba la puerta, se acaban las salidas, no hay manera, no hay quien te ayude, no hay forma de hacerlo. Hermano querido, te invito a creer y a que pongas a prueba tu fe, porque el Señor es poderoso para levantarnos de la ceniza y de la tumba y de los huesos, si eso fuese necesario. Pero es necesario creer, es importante creer lo que Él dice. Y el versículo me da pesar e inquietud con aquellos que sacaron del cuarto. Y estaban llorando, ustedes saben lo que eran las plañideras, ¿verdad? Y los lloradores profesionales, haciendo todo su show, cobrando su dinero y llorando. Y ese día perdieron el trabajo porque Jesús estaba ahí. Y el versículo dice que los sacó. Ahora, vean lo que dice el verso número 42. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y la última parte del versículo dice: ahí están los que no tenían fe. Ahí están los que no tenían fe, ahí están los que se burlan, ahí están los que no creen, ahí están los que dudan, ahí están los que dicen será posible, hay que ver si acaso, pero no estoy seguro si es posible, pero en Jesucristo todo es posible. Y el versículo dice: él cuando se levantó la niña y andaba, tenía 12 años, y la gente que estaba afuera no podían creer y no salían del asombro cuando vieron a la niña caminar. Hermanos míos, si tiene fe, verás su mano obrar en tu vida. La vas a ver ahí, vas a ver la mano de Dios. Es que hay milagros que son tan palpables que no los podemos negar. Si tú crees en el Señor, verás la mano de Dios obrar. Si no crees y no tienes fe, solo oirás lo que Dios hizo por otros. Y eso así sucede. A veces la gente dice: mire, a mí no me ha pasado, qué barbaridad, ¿por qué será que a mí no me pasa nada de eso? O no tiene fe.
¿O no tienes paciencia con el tiempo de Dios? Pero mis queridos hermanos, de estas 5 lecciones de esta noche quiero compartir con ustedes. Y voy a repetirlas nuevamente. Número 1, Jesús es el fin de lo imposible. Número 2, entre más larga es la espera de tu oración, de tu súplica, de tu lloro, entre más larga es tu oración, entre más larga es la espera, más dulce es el milagro. No tienes que desfallecer, tienes que orar una vez, y a veces otra vez, y a veces otra vez, y a veces intentar de nuevo, porque Dios está vivo. Si lo crees, Dios está vivo. Número 3, dijimos, Jesús hace milagros solamente frente a gente que le puede creer. Solo gente que le cree. Los que no le creen no son parte, no van a disfrutar, no van a ver, van a oír o van a leer por ahí. Pero los que miran el milagro, los que miran la mano de Dios, los que miran la obra de Dios palpable, son aquellos que le creen al Señor. Número 5, aún de las cenizas Jesús puede levantarte. Aún del barro, aún de la derrota, aún de la tumba, de los huesos, inerte el cuerpo, aún de ahí Jesús tiene poder para levantarte. Y número 5, si tienes fe, verás la mano de Dios obrar. Si no tienes fe, confórmate con lo que te cuentan. Pero si tú tienes fe, vas a ver la mano de Dios obrando. Estaremos hoy, mis queridos hermanos, con alguien aquí presente que ha perdido la esperanza una y otra vez, y necesita decirle al Señor: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Transforma mi vida, Señor. Ayuda en mi vida a levantarme de las cenizas si es necesario. Ayuda en mi vida a levantarme. Multiplica la fe. Yo quiero que salgamos de aquí con la certeza y la seguridad que le creemos a Dios. Que le vamos a creer a Dios, que cuando la prueba venga, la dificultad venga, nosotros podamos decir: le creemos a Dios. Mientras escuchamos este canto, podamos desarrollar esa fe en el Señor. Y podamos decir: yo también, yo le creo al Señor. Yo sé que Él puede. Yo le digo: Señor, multiplica mi fe. Solo por eso vamos a orar. Multiplica nuestra fe. Escuchemos el canto. Mientras escuchamos el canto, si te puedes poner de pie, vamos a orar al final.
nuestro anhelo y nuestro deseo es escuchar las palabras finales: venid benditos de mi Padre. Mientras tanto, tenemos que luchar. A veces hay que sufrir en la lucha. A veces hay que sangrar, hay que derramar lágrimas. Pero Señor, nuestra petición hoy, cuando somos sacudidos, cuando somos heridos y golpeados por el pecado, aumenta nuestra fe. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, que recordemos que pronto vendrá nuestro Señor y nos dirá: venid benditos de mi Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por escucharnos. Gracias por encontrar en Jesucristo el final de lo imposible. Llévanos con esa certeza. Si hay algún hermano que está luchando, que lleva rato luchando y que sigue peleando la batalla, Señor, no lo sueltes. Recuérdale cada día que entre más larga es la espera, más dulce es el milagro. Recuérdale cada día que en Jesucristo está el final de lo imposible. Recuérdale cada día que el Señor hace milagros a personas que le creen. Recuérdale cada día que aún de la tumba has unido los huesos para levantarlos. Recuérdale, Señor, que si persevera en la fe, será parte del milagro y verá la mano de Dios. Llévanos con esa convicción a casa y ayúdanos a invitar a otros para disfrutar con nosotros esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.